Soy Fray Carlos Portillo y con alegría comparto contigo hoy el Evangelio y la reflexión dominical. Paz y bien. Del Evangelio de Mateo, capítulo 10, versículos del 37 al 42. En aquel tiempo Jesús dijo a sus apóstoles: El que ama a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. El que salve su vida la perderá, y el que la pierda por mí, la salvará. Quien lo recibe a ustedes me recibe a mí, y quien me recibe a mí recibe al que me ha enviado. El que recibe a un profeta por ser profeta, recibirá recompensa de profeta. El que recibe a un justo por ser justo, recibirá recompensa de justo. Quien diere, aunque no sea más que un vaso de agua fría a uno de estos pequeños, por ser discípulo mío, yo le aseguro que no perderá su recompensa. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. No tengan miedo, nos decía 3 veces Jesús en el Evangelio del domingo pasado. Es una palabra de Jesús que se vuelve característica definitiva del discípulo. El discípulo de Jesús, el cristiano, el católico hoy es y debe de ser una mujer y un hombre que se mueven por el amor y la libertad. Más bien podemos decir que se conduce y se deja conducir por el amor, que es el que lo mueve a la libertad, una libertad en todo, pero especialmente una libertad evangélica. Es una persona que vive el Evangelio sin ataduras y sin apegos. Vive el Evangelio como propuesta de Dios para con los hombres, con la familia y la sociedad. Esta vivencia tiene sus exigencias, y hoy nos lo aclara el Evangelio de San Mateo. Las exigencias son para los que ya han sido enviados a misionar. Antes de este texto están todas las recomendaciones sobre la misión. Ir a las ovejas perdidas de Israel. Su predicación será sobre el reino, hacer presente los signos de Jesús, sanar enfermos, resucitar muertos, echar demonios. Todo gratuitamente y no llevar nada para el camino. Enviados entre lobos, por tanto precavidos como serpientes y sencillos como palomas. Los perseguirán y les dice que no tengan miedo. Les afirma Jesús que el discípulo es más valioso que los pajaritos del campo. Así les ha hablado Jesús y ahora les confirma en la necesidad de que el discípulo sea libre, libre desde el amor para romper con aquello que se opone al proyecto del reino. Y eso puede ser la familia. Aquí es importante que caigamos en la cuenta que en Jesús hay claridad. Lo primero es el reino de Dios. Mateo dice reino de los cielos, pues para un judío no se puede decir el nombre de Dios. Esta propuesta está en todos los evangelios y Jesús la hará realidad con su propia vida, pues no se queda con la familia en Nazaret, sino que se desprende y se vuelve el gran itinerante por el reino, a tal punto que cuando le busca a su familia, él se pregunta: ¿y quién es mi familia? Mi mamá y mis hermanos. Él dice: son todos los que hacen la voluntad de mi Padre. Ellos son mi madre, mi padre y mis hermanos. Este mensaje es muy actual, pues hoy defendemos
mucho la familia y defendiéndola olvidamos el gran compromiso por el Evangelio. ¿Qué es primero para ustedes, hermanos? Si me contestan, me van a decir que sus hijos, sus esposos, sus esposas, sus abuelos, sus terrenos, sus negocios y cuantas cosas más. Se nos ha olvidado el Evangelio. El que ama a su padre y a su madre más que a mí, no es digno de mí, y al hijo o la hija. Así es de desafiante Jesús, pues hoy estamos anclados en la familia y parece que las rupturas son cada día más grandes. Y creo que estas rupturas no son por el Evangelio, sino por otras cosas. Eso no es lo que está pasando fuera de la iglesia, sino dentro de nuestros fieles. Pues la familia puede ser también un refugio infecundo, un escondite, una justificación para no comprometerte. A eso unamos todo lo que se ha insistido en la iglesia y en la vida religiosa de los sacerdotes, en los religiosos y en las religiosas. Pues nos han dicho que somos los que seguimos radicalmente a Jesús. Pareciera que los fieles no están llamados a esto, que ustedes como familias no están llamados a este gran seguimiento de Jesús y con radicalidad. Se nos ha olvidado el Evangelio. Pues el Evangelio es para todos, no para un grupo determinado en la iglesia. Todos estamos llamados a vivir esta propuesta de Jesús, de saber que lo primero es el reino de Dios, es Jesús, es el Evangelio, es Dios, y lo demás es secundario. Si está en segundo lugar la familia, tu casa, tus propiedades, y para nosotros los que somos sacerdotes, ¿cómo es con todo esto? Nos toca lo mismo y ser fieles a ello, pues por el bautismo nos hemos incorporado a Cristo, nos dice San Pablo en su carta a los Romanos, incorporados a su muerte. Con el bautismo fuimos sepultados con Él. Aquí es donde tiene sentido lo que Jesús nos dice en el Evangelio. Y el que toma su cruz y me sigue es digno de mí, pero el que no toma la cruz y me sigue no es digno de mí. La vida del discípulo, de todos nosotros fieles y jerarquía, es tomar la cruz, es decir, el proyecto de Jesús, de trabajar para que su reino se haga presente. Un reino de vida, justicia, paz, libertad, solidaridad, unidad y servicio a los pequeños. Es el gran proyecto de cambiar la sociedad egoísta en que vivimos, para hacer realidad lo que dice San Pablo, que así como resucitó Cristo de entre los muertos, así también nosotros llevemos una vida nueva. Esa es la vida nueva, el cristiano que sabe y vive sabiendo que su prioridad no es otra cosa sino el reino de Dios y su justicia. Y esto es claro, pues significa que hemos muerto al pecado, ya no nos dejamos llevar por el mal, por estructuras de muerte, sino que vivimos para Dios en Cristo. Soy y seré el cristiano que vive para Dios haciendo el bien. Ese es hacer el bien desde las cosas sencillas, como lo hace Jesús. Recibir a la otra persona, ser una familia abierta al otro, acoger y ayudar, abrir los brazos, el corazón y abrir la mente. No podemos ser duros y cerrados, de cabeza dura y farisea, que solo vivimos juzgando y metiendo cizaña. No, hermanos, esto no es de Dios, no es del reino. El cristiano trabaja por cosas nobles y pequeñas. Dar un vaso de agua. Otro verbo importante, dar. Un verbo pequeño de 3 letras, pero cómo nos cuesta ponerlo en práctica. Pues no es solo dar un vasito de agua, es dar comida, es dar ropa, techo, dinero, casa, terreno y para alguno millones, pues vive en la opulencia. Dar tiempo, dar cariño, dar amor, misericordia y la lista no termina. Y sabes una cosa, no tendrás recompensa. La recompensa será después, no sabemos qué día.
Aquí estamos para dar, para sembrar, para servir. Esa es la vida y no otra cosa. No podemos quedarnos en la fuerza destructiva del egoísmo y el individualismo, de la indiferencia y pensar solo en mí y en mi familia. Tu familia es más grande y tu herencia debe de ser para los pobres y los que viven en la miseria. Y estas no son mis ideas. Esto es la propuesta del Evangelio y de Jesús. Veamos nada más lo que pasa con el gran profeta Eliseo en el libro de los Reyes. La familia lo recibía en la casa. Le daban su casa, comida y atenciones. Así eran con el profeta sin saberlo. Solo veían en él que era un hombre de Dios. El profeta se pregunta, ¿qué podemos hacer por esta gente buena? Lo que necesitan es un hijo, pues eso obtiene esta familia, su más querido anhelo, un hijo. Un hijo que para ellos representa la bendición de Dios. Así es Dios por el profeta con nosotros. Recompensa. La recompensa de Dios no será solo el cielo, sino que para el que hace el bien hoy, Dios le dará su recompensa ya en esta vida. No será hoy ni mañana, pero te la dará. Esa es nuestra fe, esa es la vida del discípulo. Eso es vivir el Evangelio como prioridad y no como una segunda cosa que tengo que hacer por mandato u obligación. Yo soy discípulo de Jesús y tú también. Lo primero para ti y para mí es el reino. Aprovechemos pues este tiempo de pandemia, de estar en casa para crecer en lo nuestro, el reino de Dios, para ser discípulo que anuncia el reino, que recibe al necesitado, le das y compartes de lo tuyo, lo cuidas si está enfermo. Eres el que abre sus manos para dar desde el corazón, que ama y te hace libre. Que Jesús, que nos invita a tomar su cruz cada día, les bendiga en esta semana, en sus familias y en los trabajos. Les proteja y acompañe en la construcción del reino. Amén. Paz y bien.